Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy el ciudadano de esa ciudad eterna. Usted tiene Biblia, quiero que busque en la primera carta del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, ahí donde vamos a tener lectura, en 1 de Corintios capítulo 1 y el versículo 10. La palabra de Dios dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren lo que dice la palabra, escuche bien, lea conmigo. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El tema: reglamentos para los verdaderos cristianos. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora por darme esta oportunidad de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes. Me siento insignificante, Padre, delante de tu presencia. No soy nada, soy un insecto, un microbio, Padre. Pero con tu ayuda todo se puede realizar. Bendice los que nos están sintonizando en cualquier parte. Te pido que los bendigas, los que van en el trabajo, que los bendigas. Los que aún están descansando, te pido que los bendigas, Señor. Los que ya andan activos en la casa, bendícelos, Padre, porque te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos y amigos, creo sinceramente que desde el momento que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, hicimos un compromiso ante Dios. Dios tenía algunos reglamentos que se tiene que cumplir. Y estas cápsulas se tienen que cumplir a todos los cristianos se les ordena a que se debe de cumplir. Hemos entendido que desde que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, hicimos un compromiso. Y ahora como cristianos tenemos que cumplirlos porque Dios lo manda. Dios nos dice en San Juan capítulo 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos, si los guarda, los ejecuta, los practica. El que tiene. Todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos aprendido un mandamiento. Y esos tenemos que ejecutarlos, tenemos que cumplirlos, amados hermanos. No tenemos que ser cristianos olvidadizos, irresponsables. Necesitamos cumplir la palabra de Dios. Y bajo este tema quiero mencionar la primera. Número 1. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Amados, el compañerismo es vital en todas las iglesias. El desenlace no nos sirve para nada. El divorcio, la distancia en una iglesia no nos sirve para nada. Lo importantísimo, lo fundamental es el compañerismo. Por eso Pablo les escribe a los hermanos de Corintios, una iglesia donde había muchos problemas, muchos detalles en este grupo de cristianos, y él les dice:
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, que no haya separación, que no haya desacuerdos. Dice la Biblia que estén perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. En este caso, estamos considerando el compañerismo. Es tan importantísimo. Se necesita cultivar esto. Se necesita practicar entre los cristianos. Esto nos ayuda para aliviar algunas tensiones que hay en el trabajo, en el hogar, con la salud. Cuando existen estas cosas, nos ayudan porque compartimos, convivimos. Porque nosotros damos, le exponemos nuestras cargas a otro hermano y ellos igual. Esto es o debe de ser recíproco. Pero ¿dónde lo podemos hacer? En la iglesia, en un compañerismo. Sí, hermanos, esto es fundamental. Es un compromiso compartirlo. Es un compromiso que tenemos que demostrar compartiéndolo con la gente que necesita. Todos nos necesitamos. Todos, sin excepción de personas, necesitamos el apoyo, pero se necesita esto. La Biblia nos enseña. En el libro de Romanos capítulo 12, en aquellos tiempos el compañerismo se compartía con la hospitalidad. Si usted tiene su Biblia, por favor quiero que busque en el libro de Romanos capítulo 12. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Sí, como en la iglesia de los Corintios, como en este tiempo en donde habla Pablo y en otros lugares, había necesidades, había problemas. Pero los cristianos de aquellos tiempos habían aprendido ese compañerismo, esa unidad, que lo estaban cultivando, que lo estaban practicando. Y esto, oh amados hermanos, ayudaba, animaba a aquellos cristianos que estaban en un problema grave. A aquellos hermanos que tenían persecuciones, esto los motivaba. El compañerismo es importantísimo. Recuerdo, amados, cuando el apóstol Pedro iba a ser ejecutado por aquel hombre, por Herodes. Estaba ya próximos para ser muerto. Y nos dice la Biblia que los hermanos se unieron. Sí, ellos estaban en un compañerismo mutuo. Y dice, se unieron para orar por la liberación del apóstol. Oraron. Ellos estaban unidos. Y el resultado de esta unidad, de este compañerismo, de aquel grupo de cristianos, el apóstol fue liberado. Oh, amados, esto debe ser motivo para cada uno de nosotros, los que conocemos a Cristo. En vez de estar distanciados, es mejor buscarlos. Que viva, que exista, que se practique el compañerismo. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Se necesita esto. Hoy más que nunca, el mundo ofrece tantas cosas. Los cristianos todos los días estamos siendo bombardeados. El diablo oferta tantas cosas. La carne recibe todas aquellas ofertas que el mundo, que el diablo está ofertando. Y empiezan los problemas. Es ahora o nunca practicar el compañerismo para que la iglesia crezca.
después de todos estos problemas que ha habido en cuanto a la salud, la iglesia, muchos de los cristianos han retrocedido. No quieren ya seguir más en las cosas de Dios. No quieren seguir las pisadas del Maestro. Se han olvidado. Están cada día más alejándose. A ellos les hace falta este compañerismo. Esto es importantísimo, amados hermanos. Quiero, amado hermano, en donde quiera, en cualquier parte del mundo que nos está escuchando, necesitamos este compañerismo. Usted que ahora no tiene mucho interés en estar en la iglesia, busque. Se siente solo, se siente ahora lejos de Dios, lejos de los hermanos. Quiero que los busque. El compañerismo lo va a reavivar, lo va a reanimar, le va a fortalecer. Sí, hermanos, cuando existe el compañerismo, es importantísimo porque es cuando se recibe bendición, se recibe algún consejo, y esto ayudará mucho para los cristianos, para nosotros los que conocemos a Cristo. En el libro de Proverbios capítulo 1, y dice la palabra de Dios así en el versículo 3. Proverbios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es lo que se necesita recibir? ¿Qué es lo que se necesita ahora, hermanos? Se necesita un consejo benéfico, edificante, un consejo que necesita usted. No quieren nada de Dios, no quieren nada de la Biblia, nada de la oración, absolutamente nada. Se está olvidando o se ha olvidado. ¿Y sabe por qué? Porque no ha buscado ahora el compañerismo. Y cuando usted va a buscar, recibirá un consejo de alguien. Y ese consejo le va a sustentar, le va a edificar. Se necesita hoy, amados hermanos, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Hoy se necesita, en medio de todos estos problemas, se necesita ahora más que nunca convivir, practicar. Amados, cuando la Biblia habla acerca del compañerismo, en ese momento se está pensando en miembros o con miembros de nuestros hermanos que viven en Cristo, que tienen realmente en su corazón el Espíritu Santo. Esto se necesita cultivarlo, amados. Si nosotros no buscaremos, si nosotros no buscamos a los hermanos que se sienten desalentados, se están enfriando. Llegará el momento cuando estarán congelados y ya no querrán absolutamente nada para Dios. Pero creo hoy es el momento para levantarnos, para levantarse, para vivir, buscar a los cristianos. Porque esto es lo que Dios quiere. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La desunidad enfriará. La desunidad no sirve absolutamente para nada. Y por eso usted, amada hermana, amado hermano, está viviendo en un momento de crisis espiritual, porque no busca la unidad, el compañerismo. No permitamos que la iglesia esté bajando, sino que crezca, pero se necesita ese compañerismo. Entonces, número uno, una iglesia que practica el compañerismo crecerá.
Número 2, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Oh, amados hermanos, esto es importantísimo. Usted que me está sintonizando debe de entender, debe de comprender esto. Una iglesia que persevera en convicción crecerá. Cuando hablamos de convicción, estamos pensando en doctrina, en la doctrina. Si los que conocen el Evangelio, los que dicen que han aceptado a Cristo, no tienen convicción, jamás crecerá una iglesia. ¿Por qué? Porque creo que muchos de los que me están escuchando en esta hora han visto un buen grupo en la iglesia, en su iglesia en donde usted va. Pero pasa el tiempo, dejan de ir esas personas, ya no acuden a la iglesia y el número se está reduciendo. Y uno se cuestiona, ¿pero por qué no van? ¿Que acaso yo no enseño bien? Y tantos cuestionamientos puede llegar para el pastor, para los líderes. Pero ahora entendemos, una iglesia que persevera con convicción o en convicción crecerá. Seguramente muchas de las personas que se van de una iglesia y nunca vuelven ya, porque nunca tuvieron convicción. Sí, sus raíces de doctrina nunca fueron profundas, fueron superficiales, y con cualquier cosa, con cualquier comentario, con cualquier gesto, la gente se retiró, la gente se fue, y uno dice, ¿por qué? Porque no tuvieron convicción. En los cristianos lo importantísimo es tener doctrina. Las raíces deben ser profundas para que cuando vengan las tempestades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las críticas, cuando vengan los relámpagos, los ciclones, cuando vengan todo en contra de nosotros, si tenemos doctrina, si tenemos convicción tan profundas, no nos van a hacer absolutamente nada. Simplemente seremos tal vez doblados, pero no arrancados. Hoy, amados hermanos, se necesita esto. La palabra del Señor nos enseña sobre estas cosas que son muy importantísimas. Si usted tiene Biblia, yo le invito a que busque en el libro de Hechos. Busque Hechos capítulo 2. Si usted lo tiene, ahora quiero que enfoque su vista en el versículo 41. Hechos 2, 41 dice la palabra del Señor así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora mire, viene el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Todas estas personas que creyeron, que aceptaron a Cristo, perseveraron en la doctrina. La Biblia nos enseña, la iglesia primitiva tuvo muchos problemas, hubo persecuciones en donde perdían todo. Y dice la Biblia, aquellos cristianos que eran perseguidos en donde iban, por los caminos que iban, por las ciudades de donde llegaban, predicaban el evangelio. No estaban ellos tristes, llorando, lamentándose, porque habían dejado su casa, tal vez su familia, sus negocios. No estaban ellos lamentándose. ¿Y por qué no sucedía esto? Porque ellos estaban practicando la doctrina. Ellos eran
hombres de convicción, tenían sus raíces bien cimentados, hermanos. Venían los problemas y ellos continuaban. Esto creo que nos hace falta ahora mismo en todas las iglesias, en todo el mundo. Necesitamos realmente abrir los ojos, necesitamos entender perfectamente bien el compromiso que tenemos es tener convicción. Y entonces no importa lo que venga en nosotros, no importa. Conozco a un hermano, y entre este hermano hay varios. Hace algún tiempo tuvieron persecuciones muy fuertes por el evangelio. Les quitaron todos sus derechos como hombres y mujeres, les tumbaron las casas, los corrieron, perdieron todo por el evangelio, por ser cristianos. Y en donde ellos llegaron, se reunían y predicaban el evangelio. Más tarde, después de algunos años, retornaron a su lugar de origen y continuaron con la misma tónica desde un principio, predicando. No callaron, no tuvieron miedo. Y ahora es una iglesia muy grande en este lugar en donde tuvieron persecuciones, y hasta hoy todavía hay persecuciones. Pero a lo que voy y quiero decirles, amados hermanos, ellos, a pesar de que perdieron en un principio todo, ellos fueron hombres y mujeres que perseveraron en convicción. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta hoy? Precisamente esto. Nadie puede renunciar, separarse por cualquier cosa sencilla, hermanos. En la Biblia nos enseña lo siguiente. Si usted tiene Biblia, ahora yo le suplico que busque en el libro de Efesios. Hay un versículo que me gusta mucho y quiero que usted busque en a continuación, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios dice así. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren la primera parte de este versículo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todos aquellos que por algo tan sencillo se van, que no tienen convicción, son como niños, son como una barca en las olas del mar, que están siendo movidas por las melodías de las olas de las aguas. Hoy existen muchos de estas personas, nada más están cambiando de lugar. No se encuentran bien, no son estables en un lugar donde llegan. Nada más están cambiando. Yo no sé. Si no les gusta la predicación, tal vez se les hace muy fuerte, muy pesado, y yo no sé. Pero de algo sí he aprendido, que hay muchos fluctuantes. Sí, que se acomodan, que se arrullan, como mencioné, con las melodías de las olas del mar. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tienen convicción. No son auténticos en esto. Por cualquier cosa se van. Se necesita hoy, amados hermanos, que la gente, que los cristianos tengan una profunda convicción. Se necesita, amados hermanos, esto que tanta hace falta.
Pero qué triste, el diablo trabaja, se acomoda. Y más cuando a las personas le dan cavidad al enemigo, se acomoda y trabaja. Y se van. Qué triste. Yo me imagino que usted conoce a algunas personas así, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿en cuál iglesia no hay problemas? ¿En cuál iglesia en donde no hay problemas? ¿Por qué se van? Creo que por falta de convicción. Y si usted se va en alguna iglesia, y si usted encuentra una iglesia que no tenga problemas, sí, que no tenga problemas muy fuertes, dígame usted para recomendar a algunas personas que vayan a ese lugar. Todas las iglesias tienen problemas. En todas las edades las iglesias han tenido problemas. Y en todas las edades, los auténticos cristianos, los que son de profunda convicción, han permanecido. Han permanecido. Uno de los hombres muy fuertes en su momento para predicar, y me refiero Jeremías. Cuando él tuvo problemas, tuvo persecuciones por la prédica, él dijo, ya no quiero más saber de Dios. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Él estaba desanimado, como muchos de ustedes que me están escuchando ahora, como muchas de las personas que hay ahora que no me escuchan, hay desanimados y dicen, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero absolutamente ya nada. Jeremías dijo, no me acordaré más de él, no voy a pensar más de Dios, y no voy a predicar. Y dice la Biblia enseguida, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Era un hombre de convicción. Cristo, Dios estaba en su cuerpo, en su persona, y no lo dejó en paz. Necesitamos hoy cristianos, mujeres y hombres, como Jeremías, como los primeros hombres, los primeros cristianos que padecieron problemas y siempre fueron fieles. Entonces, en segundo lugar, una iglesia que persevera en convicción crecerá. Número 3, una iglesia que proclama a Cristo crecerá. ¿Escuchó bien, hermana? ¿Escuchó bien, hermano joven? Una iglesia que proclama a Cristo crecerá. Oh, amados hermanos, la Biblia me enseña que cuando la iglesia predica el evangelio, cuando la iglesia sale por las calles y predica el evangelio, crecerá en número. En el libro de Hechos, capítulo 17 y el versículo 12, la palabra de Dios dice de esta manera. Hechos, capítulo 17, versículo 12, dice la palabra del Señor así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que estaban haciendo a estos hermanos? Ellos estaban sobre la palabra de Dios alimentándose. Ellos enseñaban, ellos compartían. Y el resultado de estas cosas, por ser fieles, está en el versículo 11, que ya lo leímos. 12, perdón. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una iglesia que proclama a Cristo crecerá. Oiga, hermano, muchas iglesias ahora mismo es exactamente como el mar muerto. ¿Por qué como el mar muerto? Porque siempre están recibiendo y nunca dan.
El mal muerto siempre recibe, recibe y recibe y recibe. Siempre está recibiendo. Hoy los cristianos están alimentándose y dicen un amén. ¡Qué bonito mensaje, pastor! ¡Oh, fue de tremenda bendición para mi vida! Siempre están recibiendo, pero no dan. Es decir, que muchos no salen a la calle a evangelizar. Porque luego dicen, es que no es mi don. Dios a mí no me dio ese don para ganar almas, para salir a evangelizar. Dios no me ha dado eso. No me da esa capacidad. Oh, amado hermano o hermana, joven que me está escuchando. El salir a evangelizar no es una opción. Es un mandato. Es un deber para todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Esto debe quedar claro. Hermanos, yo estoy cierto que muchos de los cristianos sinceros que ya partieron, ya están con el Señor, murieron y nunca ganaron un alma para el Señor. ¡Qué triste! Y ahorita mismo hay muchos cristianos que van a la iglesia, que cantan sus himnos especiales, que dan su testimonio, tienen años estando en la iglesia y nunca han ganado un alma para Cristo. Esto es terrible. Lleva una vida desértica sin haber ganado un alma. ¡Qué tristeza! ¿Conoce usted a alguien así? O tal vez es usted que me está escuchando en esta hora. ¿Por qué? Estamos considerando en esta ocasión una iglesia que proclama a Cristo crecerá. Pero los cristianos son bien flojos, no quieren salir. No quieren salir. Si hace frío, porque hace mucho frío. No voy a salir porque me hace mal lo fresco. Si llueve, no voy a la iglesia o no voy a salir a nada porque está lloviendo. Algo interesante que he aprendido en estos días. En estos días que no ha llovido por mucho tiempo. Y el día que llovió, no fueron a la iglesia porque llovió. No se les entiende a los hermanos. A los cristianos no se les entiende. Están orando para que llueva. Y cuando llueve no van a la iglesia porque llueve por fin. Pero quiero decirles, hermanos, una iglesia que proclama a Cristo crecerá. Y por eso muchas iglesias no crecen, porque los miembros no salen a ganar almas. Y qué triste, hermana, si usted tiene 20 años, tiene 30 años reuniéndose en la iglesia y no ha ganado un alma, su vida es un desierto. Su vida se puede comparar como el mar muerto, siempre recibiendo y nunca da. Qué terrible, qué tristeza para todos estos tipos de cristianos. Necesitamos ya levantarnos, despertar. Necesitamos ya ahora entender, comprender lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, amados hermanos. Ya que se deje por un lado la pereza. Ya, fue suficiente tiempo sin hacer nada. Levántese y no diga que el pastor es solamente el que tiene la responsabilidad de salir a ganar almas. No diga solamente el diácono. No. Somos todos, el joven, el anciano. Todos somos responsables. Pero ¿por qué no lo hacen? Hay hermanos, hay hermanitos. ¿Cómo les gusta poner pretexto? Un pretexto tan chiquitito y lo hacen tan grande. Sí, tan grande. Puede hacer un mandadito aquí a la esquina, a la tienda, en la hora ya para ir a ganar almas. Se va y se queda y ya no vuelve. ¿Y por qué no fue a ganar almas? Es que yo fui un mandado y no llegué a tiempo. Hermanos, ¿por qué así son? ¿Por qué? Porque son egoístas.
Si hemos recibido de gracia, vamos a compartir en lo que Dios nos ha dado, dar el testimonio, no en la iglesia, allá en la calle. La gente vive perdiéndose, la gente se va al infierno. Desde que empezamos este programa, miles, cientos de personas están llegando al infierno. Qué terrible, ¿no? Levántese ya. Sí, necesitamos salir a la calle. Pero como dije, hay muchos pretextos. Que Dios nos perdone porque estamos haciendo algo que no está correcto ante Dios. Número 4. Una iglesia que prepara los convertidos crecerá. Una iglesia que prepara a los convertidos crecerá. Oh, amados hermanos, esto es interesante, es importante. Esto es el trabajo del diácono, del pastor, de los cristianos. Tal vez en su iglesia haya algunos o varios que han aceptado a Cristo y se han olvidado de ellos. Necesitamos nosotros hacer algo para que el cristiano, el nuevo, crezca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esto? El discipulado es importante, hermanos. ¿Sí? Es importantísimo crear, fundar, levantar. Es importantísimo establecer cada convertido. Los nuevos muchas cosas no saben, no entienden, amados hermanos. No entienden. Pero por eso estamos los que ya conocemos un poquito más de la Biblia para ayudarles, para instruirles, para orar con ellos, para leer la palabra de Dios con ellos. Una vez más, yo le invito a que busque en el libro de Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. Establecer a esas personas nuevas que se añaden a la iglesia, enseñarles la Biblia, enseñarles que aprendan Dios, enseñarles que aprendan a orar, enseñarles que ellos necesitan la lectura diaria de la palabra de Dios. Cuando esto va a suceder, la iglesia va a crecer. Sí, hermanos, pero se está olvidando, se está haciendo por un lado estas cosas que son fundamentales, son importantísimos, amados hermanos. No tiene que existir ya esto. Enseñar a estos nuevos a poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. Tal vez muchos de los cristianos viven en el materialismo porque no se les enseñó a poner a Cristo en primer lugar en todas las cosas. Sí, enseñarles a estas personas que deben de seguir a Jesús todos los días, que no retrocedan, dar los nuevos cristianos, enseñarles que ellos deben de dar frutos, enseñarles a estos nuevos cristianos que deben amar a otros discípulos, a otros cristianos, porque son nuevos, ellos aún no han aprendido estas cosas. Pero una iglesia que prepara los convertidos crecerá. Enseñarles a que ellos hagan a otros discípulos, es decir, que evangelicen a otros. Cuando esto estará sucediendo, la iglesia estará creciendo. Amados, ¿cuánta falta hace hoy entre los cristianos estas cosas que se ha mencionado en esta mañana? El tema es reglamentos para los verdaderos cristianos. Número 1, una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Miren, hermanos, en algunas iglesias, cuando hay un compañerismo,
Cuando llega el momento del convivio, de la risa, de la plática, de los abrazos, los cristianos se van. Y esto da un mal aspecto. Cuando dejan tal vez la mesa servida, cuando están sirviendo todo aquello, y el cristiano se va. ¿Qué significa esto? Que rechazan el compañerismo, que no quieren saber nada, que no quieren tener ellos esta edificación. Puede ser una de sus palabras edificante para otro, o otra palabra de aquel otro hermano le va a servir a usted, pero no, se van. Estos están en contra del compañerismo. Una iglesia que practica el compañerismo crecerá. Número 2, una iglesia que persevera en la doctrina, en la convicción, crecerá. Número 3, una iglesia que proclama a Cristo, crecerá. Y número 4, una iglesia que prepara los convertidos, crecerá. Amado hermano, espero que les sirva esto, lo que estoy enseñando en esta hora. Dios le ama. Tal vez usted se ha alejado. Tal vez no toma en cuenta esto. Pero hoy espero que le sirva la palabra del Señor en su vida. Vamos a orar para ser despedidos de esta enseñanza. Y enseguida le dejaremos el tiempo a mi hermano Hugo. Señor, muchas gracias. Te doy en esta hora por tu palabra. Te pido que la bendigas. Bendice a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que nos escucharon en esta hora. Gracias, Padre, por este programa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido, lo hicieron.